Entonces eso es lo que vamos a seguir en nuestra clase, ¿ya? O sea, las líneas de contorno de Owen, las líneas incrementales de von Ebner, la dentina interglobular y la zona granulosa de Thomas. Qué curioso está. Qué curioso porque esta es la misma, perdona, bueno, es la misma que yo tenía. Y que la dejé lista con rojo. Ah, que no la grabé. Ya, sigamos entonces. Entonces, ¿cuáles son las morfologías de la dentina? Indudablemente, esta por si acaso la voy a poner con rojo, ¿ya? Esta fue la última clase que ahí quedamos y que son estructuras, ¿no es cierto? Las líneas de contorno de Owen son estructuras que se producen por injuria durante la formación de la dentina, ¿ya? Y la línea incremental es como va creciendo la dentina, ¿cierto? Día a día, tiene un crecimiento. Y la laguna de Seba o la dentina interglobular corresponde entonces a unas zonas no calcificadas a nivel coronal, ¿no es cierto? Y la zona granulosa de Tome corresponde a los túbulos dentinarios que giran, ¿ya? Hacen un asa y que al cortarla transversalmente se ven como granos. Entonces veamos la morfología dentinaria, ¿ya? O de la dentina. Y esta comprende entonces la línea de contorno de Owen, las líneas incrementales de von Ebner y la dentina interglobular, ¿ya? Y la zona granulosa de Thomas. Veamos cada una de ellas. Entonces, aquí hay un esquema, ¿no es cierto? La línea de contorno de Owen corresponde a alteraciones, ¿no es cierto?, que se producen durante la formación. ¿Qué más tengo? Dice que los minutos están limitados. La línea incremental de von Ebner corresponde al crecimiento diario, ¿no es cierto?, o en periodo de 4 o 5 días, que van incrementándose la dentina durante su desarrollo, su formación. Los espacios de Selma o laguna de Selma corresponden a zonas no calcificadas, por lo tanto están constituidos solamente por los tubos dentinarios. ¿Y cuál me falta? La zona granulosa de Tome, esta que está acá. Corresponde a los tubos dentinarios que giran hacia un asa, entonces, y al ser cortados transversalmente se ven como granos. Pero aquí tengo algunas, ¿no es cierto?, algunas referencias. Aquí está el esmalte, la dentina, ¿no es cierto? Aquí está la cavidad pulpar, ¿no es cierto? Y aquí tengo entonces, ¿qué más? El cemento, externamente. Ok, veamos entonces, veamos la línea de contorno de Owens. No sé si alcanzan a ver esas flechas que están ahí, ¿se fijan? ¿Qué son las líneas de contorno Owens? Son, digamos, son líneas más notorias producidas por alteraciones en el proceso de mineralización, ¿ya? Son bandas hipomineralizadas y su grosor depende de la duración de la influencia de la perturbadora. Ahora, aquí tengo más con mayor aumento. Esas son las líneas de contorno de Owen. ¿Se fijan? Aquí hay una, otra. Vamos a ver funciones de puntero, láser. Ahí estamos. Entonces, ¿pero qué son las líneas incrementales de von Ebner? Son estas estructuras que están aquí, ¿se fijan? Corresponde entonces al crecimiento. Son líneas que se entrecruzan más o menos en ángulo recto con los tubos dentinarios. Entonces, la distancia entre marcas varía entre 16 a 20 micras y representa, perdón, el incremento aposicional de dentina, vale decir el incremento que se de la formación de la dentina. Entre los periodos de descanso que se producen entre cada 4 o 5 días de actividad, por lo tanto crece 4 micras por día. Y 4 por 5, 20, por eso son entonces la distancia que existe. O 4 por 4, 16, ¿no es cierto? Por eso la marca está entre 16 y 20 micras, entre ellas estas líneas incrementales. ¿Cómo se ven estas líneas incrementales? De esa manera, esas que están ahí. Esas son las líneas incrementales de von Ebner. Y seguimos con las líneas incrementales. ¿Cuáles son aquí? ¿Se fijan como estriaciones que hay aquí? 1, 2, 3, 4. Yo muestro una ahí, ¿ya? En corte descalcificado, entonces se ven de esa manera. Esas son. ¿Se fijan? Aquí tengo 1, 2,
3, 4 y muchas más arriba. Entonces, el crecimiento de 4 micras que va creciendo diariamente. ¿Ok? Entre 4 o 5 días. Entonces puede tener una distancia de aquí a acá, entonces puede tener, ¿no es cierto?, 16, ¿no es cierto?, o hasta 20 micras. Aquí es más corto, 16 micras, y aquí es más ancho, 20 micras. 4, crece 4 por 5, 20 micras. La dentina interglobular o laguna de Segman, ¿qué son? Son esas, el corte por desgaste se ven de color negro, ¿ya? Entonces la dentina interglobular corresponde entonces, son zonas sin mineralización o hipomineralizadas, que se han formado por falta de la fusión de las calcoferitas. Las calcoferitas son estructuras redondas como esfera del fosfato de calcio y va uniéndose a otra calcoferita, ¿ya? O estas estructuras globulares, o pues, dentina interglobular, o esta estructura esférica, que son las calcoferitas. Y dan entonces esa imagen, ¿ya? Esa imagen. En cortes teñido con HE, esa zona se ve más clara, ¿ya? Pero en corte por desgaste se ve una zona de estructura oscura, parecen lagunas, verdaderas lagunas. En corte en su desgaste son con manchas negras, entonces en forma irregular, ¿ya? Y los túbulos dentinarios pasan entonces sin interrupciones a través de estas estructuras, lo que está mostrando ahí, ¿se fijan? Los túbulos dentinarios. Entonces, sin intrusores, sin interrupción, entonces a través de estas áreas, menos mineralizadas y no presentan dentina peritubular, porque no hay calcificación. Ahora, este tipo de dentina se ubica en la corona cerca de la unión amelo-dentinaria. Aquí tengo la laguna de Sema con microscopía electrónica, ¿se fija? Esta es la, entonces, este es el túbulo dentinario que tengo acá, ¿se fija? ¿Ok? Y entonces aquí falta mineralizarse. La laguna, perdón, la zona granulosa de Tormes, son esas estructuras que están acá. Eso. Este es el cemento, ¿no es cierto? Esta es la dentina y esta es la zona granulosa de Tormes. Entonces es una capa delgada de la dentina radicular, adyacente al cemento que presenta aspecto granular. Se sugiere que sean espacios producidos por las secciones de los extremos de los túbulos dentinarios, que en esta zona tienen forma de asa, o sea, giran. ¿Ya? Asa. Es como la asa de una taza. De tal manera que se ve de esa manera esta zona, como granulado. Se fija, ahí está el cemento fibrilar celular, que vamos a ver a continuación. Y aquí está, ¿no es cierto?, la dentina, y aquí está la zona granulosa de Tormes. Y esto es el cemento, y esas son la estructura del cemento, la línea incremental del cemento. Así va creciendo, ¿ya? Ahora, este cemento, como se ve aquí, no tengo células, aquí 3 células. Este es un cemento diferente a este que está acá. Vamos a verlo a continuación. Este se llama cemento fibrilar acelular y este cemento fibrilar celular, cuyas células son los cementocitos. Pero eso lo vamos a ver después en periodonto. Ahora, vamos a hablar de los tipos de dentina. Hay varios tipos de dentina, pero la dentina que, recién se forma la dentina del manto, esa que está acá. ¿Ya? Entonces, la dentina es un tejido vivo que tiene la capacidad para reconocer ya sea frente a estímulo fisiológico como patológico. Ya vamos a ver cuáles son los patológicos, las caries, pues, ¿no es cierto? La sudia, la injuria, la abrasión, qué sé yo, el bruxismo. Ya tengo bruxismo, no me doy cuenta, pero trato de controlarlo. Y gasto mi diente por nada. Tenemos entonces la dentina del manto. Esta tiene entre 20 micras de ancho y es la primera capa de dentina que se forma de los odontoblastos recién diferenciados, constituida por una matriz orgánica y por sustancia fundamental y fibrillas entonces colágenas burdas, laxamente distribuidas y ligeramente menos mineralizada, que también se le llama dentina circumpulpar.
¿Ok? Circumpulpar. Esta es que está aquí, es la primera que se forma. Y el corte por desgaste o corte histológico se ve esa zona más teñida y después viene el cemento. Luego viene la dentina primaria. La dentina primaria es esta que está acá. Fíjense la trayectoria que tienen los túbulos dentinarios. Luego cambia ahí, hacia acá. Esa es la dentina secundaria. Y luego tengo la predentina, esta que está acá. Esa es la predentina, la dentina no calcificada. Es como la sustancia osteoide. Y luego tengo la pulpa. Esta es la zona de los odontoblastos. Vamos entonces a hablar de la dentina primaria. ¿Qué es la dentina primaria? Es aquella dentina que se deposita durante la etapa de formación e erupción de la pieza dentaria, hasta el momento que se encuentra con su antagonista, ¿ya? Y adquiere entonces una posición funcional y su raíz ha terminado de formarse. De tal manera que cuando adquiere entonces su encuentro con su antagonista, da origen a la dentina secundaria o la venticial. Y aquí tengo la misma imagen. Se fija, en este punto se encontró con el antagonista, ¿no es cierto? Hace la oclusión, empezó a masticar, ¿no es cierto? La persona ya a comer, entonces aparece los niñitos que empiezan la primera opción de su comida. Entonces aparece la dentina secundaria, que es esta de aquí para acá. Fíjate el cambio de orientación que tiene. Entonces, la dentina secundaria es aquella dentina que se deposita en forma lenta durante toda la vida, después de la pieza entera ha completado entonces la formación radicular. La diferencia entre una dentina primaria y secundaria es el cambio de dirección y disminución del número de túbulos dentinarios. El grado de disminución es igual. Acuérdense, ¿no es cierto?, que la parte externa hay, ¿no es cierto?, menos que la parte interna de túbulos dentinarios. ¿Se acuerdan? Cuando vimos los túbulos, la matriz peritubular. Ahora, la dentina terciaria o reaccional o también o irregular es aquella dentina que se forma, ¿no es cierto?, a través de una injuria. Por ejemplo, esta que está acá. Toda esta es la dentina entonces terciaria. ¿Y cuáles son las injurias? ¿No es cierto? Las caries, ¿ya? Las abrasiones, el bruxismo, que está generando entonces presiones. Entonces, la dentina terciaria es aquella dentina que se deposita como respuesta ante injurias ejercidas sobre los osteoblastos, ya sea por las caries, abrasión o procedimientos operativos también. A veces la persona, ¿no es cierto?, el cirujano dentista con la fresa rompe imagen y además entonces presión sobre el esmalte y eso hace que el odontoblast reaccione frente a eso. Por eso el dentólogo tiene que ser un escultor fino, ¿ya? Y pulir, tratar, ¿no es cierto?, no el esmalte como una roca que hay que destruirla, no, ir muy finamente. Tiene que ser muy fino el que hace, ¿no es cierto?, las obturaciones. O si no, genera entonces esta reacción de la dentina terciaria. Entonces, los osteoblastos dañados o los recientemente diferenciados reaccionan de presentar dentina en forma rápida, 5 micras por día, y locales, es decir, circunscrita al área afectada. Por lo tanto, el área afectada está aquí arriba, ¿no es cierto? Tiene esa misma forma. Por ejemplo, acá, la dentina terciaria con células excluidas. Fíjese, esta es la dentina y esta es la dentina terciaria, la que se formó. ¿Y esto qué son ahí? Esos son los odontoblastos que han quedado incluidos. Eso. Harto odontoblastos, es una injuria bastante grande. ¿Eh? Normalmente no son muchos los que se ven. En nuestros cortes histológicos tenemos 1 o 2 células de caries. Ahora, estas son con células incluidas. ¿Y cómo les incluye entonces los odontoblastos? Porque se hace rápidamente, entonces no alcanzan a retirarse los odontoblastos y quieren incluir entonces la formación de esta dentina terciaria. Ahora, por ejemplo, esta dentina terciaria que está acá, ¿se fija? Aquí está la pulpa dentaria, esta es la zona del odontoblasto y aquí quedó una célula incluida, un odontoblasto incluido. ¿Se fija? No hay mucho. El otro tiene que ser una injuria muy grande, es del
es del Tenkei, creo que es diapositiva, eh, y tiene que ser una injuria muy grande como para producir muchas células incluidas, muchos odontoblastos. Perdón, tengo, perdón, resfrío, ayer estaba lloviendo y hoy día no, hoy día habían 2 grados bajo, no, 2 grados nada más, en la mañana, muy temprana. Entonces, esta es la dentina terciaria. Ahora bien, hay distintos tipos. Mira, los túbulos dentarios son afectados, por supuesto que sí. Si la injuria es intensa, esto presenta un trayecto irregular, ¿ya? Los túbulos dentinarios, y su volumen disminuye en forma notoria, incluso pueden estar entonces ausentes en algunas zonas, ¿ya? También pueden estar que en algunas células incluidas, cuando entonces la injuria es intensa. Y aquí tengo los tubos dentinarios, ¿se fijan? Y de repente desaparece. Es lo mismo que forma, ¿no es cierto?, esta dentina. Y puede quedar algunos odontoblastos incluidos. Estos son los túbulos dentinarios. ¿Qué pasa cuando la injuria no es tan intensa? La dentina deposita no es tan rápida, los túbulos dentinarios son más regulares y rara vez se ven células incluidas. ¿Qué pasa si la injuria es de mucha magnitud, muy grande? ¿Ya? Se puede producir la destrucción de algunas células y aparecen los tractos muertos. Estas áreas se producen por destrucción de los procesos ontoblásticos, o sea, las prolongaciones ontoblásticas de las células correspondientes, vale decir, los ontoblastos. Y veamos algunos entonces tractos muertos de dentina. Fíjense, todas esas zonas son tractos muertos, ¿ya? Estos son tractos muertos. ¿Por qué se producen estos tractos muertos? Los túbulos dentinarios se llenan de aire, ¿ya? Y con todos estos están llenos de aire, ahí están injurias. ¿Se fijan? Ahí está la carie. Se llenan de aire y con luz transmitida, esta dentina se ve negra. Y en algunas calles, ¿no es cierto? Se ven, sobre todo en los dientes temporales, en los niñitos que no han cuidado su dentición, se ven esos tractos muertos, una dentina negra, ¿ya? Estos tractos pueden encontrarse en piezas entonces dentarias vitales, especialmente a nivel de los cuernos pulpares. Y en los extremos pulpares, estos túbulos quedan sellados, ¿ya? En estos extremos. Entonces, ¿qué es lo que queda? Con dentina reparativa. Aquí la reparativa, porque aquí hay una injuria, ¿ya? O sea, terciaria. Y entonces, esta área queda entonces con aire y estas áreas entonces muestran menos sensibilidad. Y en el fondo, ¿no es cierto?, están llenos de aire y que se ha introducido por una carie entonces que ha comprometido a la dentina. ¿Ok? Permiso. Qué incómodo está. Qué incomodidad. Ok. De tal manera que la dentina con trazo muerto, aquí lo vemos, ¿no es cierto? Aquí tengo, fíjese, esmalte, ¿ya? Esos son los usos amantinarios. Los penachos no lo veo. Este corresponde a la laminilla del esmalte, se fija, llega hasta acá, es tipo B, ¿ok? Pero fíjese, estos son los túbulos dentinarios. Pero estos túbulos dentinarios que están acá, están oscuros, ¿se fija? Ese entonces son los tractos muertos de la dentina, ¿ya? Donde se destruye el proceso de el proceso o prolongación ontoblástica. Entonces, los tractos muertos de la dentina en un corte por desgaste se ven así, bajo iluminación transmitida, los tractos aparecen entonces oscuros porque el aire atrapado en ellos refleja la luz. Nada más que eso. Ahora, la injuria tiene que haber sido arriba en el esmalte, que no se observa acá. La dentina esclerótica ahora, o transparente, mire, este es un corte por desgaste, mire cómo se transparente, ¿se fija? Este otro tipo de dentina. Entonces, esta dentina esclerótica o transparente es aquella dentina que se puede producir
obliteraciones de los túbulos dentinarios por depósito de calcio en la matriz peritubular. Fosfato calcio, carbonato calcio. Estructuralmente, ¿no es cierto? De los minerales con forma entonces granular y con cristales cuboides y romboidales o amorfos. Existen dos tipos de dentina esclerótica. La fisiológica, que digamos, se observa en el tercio apical de la raíz, en esta región, y arriba en la corona, ¿ya? Y se ubica entonces en la zona media entre el límite amelodentinario, que no aparece acá, ¿ya? Y la superficie pulpar. Esta es la superficie pulpar, mire, todo transparente. Esa es la fisiología. La reactiva se ubica bajo la injuria. Es local y constituye la primera reacción defensiva frente a la injuria. Ambos no afectan a los túbulos dentinarios. Es más dura porque tiene mayor contenido de minerales. La esclerótica. Y ahí tengo entonces un esmalte, una restauración. ¿Y qué vemos aquí? Zona de tractos muertos, mire. Todo es oscuro. ¿Se fija? Y aquí tengo la dentina terciaria, reactiva. ¿Qué más puedo sacarle partido a esta dentina? Dentina primaria hasta ahí y dentina secundaria hasta acá. ¿Se fija cómo cambian? Es el trayecto de la dentina primaria, pero después cambia en ese ángulo. ¿Qué más puedo ver acá? Bueno, esa zona más oscura, eso que está ahí corresponde a la predentina. Y esta es la cámara pulpar, y esa es la pulpa dentaria. Ok, ¿cómo está el nervio ahora? Fíjense que la dentina entonces tiene inervaciones, ¿ya? Entonces, y aquí vemos un plexo nervioso odontoblástico, ¿ya? O Raikkoff. A pesar de la gran sensibilidad de la dentina, a pesar de la gran sensibilidad de la dentina es muy, muy sensible. No se encontró terminaciones nerviosas entonces en la predentina, ya, perdón, no se encontró, solo se han encontrado la predentina, porque hasta ahí llega, o en el interior entonces el tercio interno de la dentina, los suelo dentinarios. Es poco lo que avanza los procesos, las prolongaciones, ¿no es cierto?, de los odontoblastos, más o menos 2/3, y 1/3, ¿no es cierto?, hasta ahí llegan las terminaciones nerviosas. 1/3, o sea, muy poquitito. Entonces le encontramos en la predentina y en el interior de los túbulos dentinarios 1/3, entonces, interno, el tercio interno de la dentina. Esta pulpa dentaria que está ahí, ¿no es cierto?, tenemos, luego voy a mostrar la prolongación de este plexo de suodontoblástico, cómo se introduce la predentina o hasta el tercio entonces interno de los túbulos dentinarios. La pulpa dentaria ahora es el tejido conectivo, eso que está acá, ¿no es cierto? La pulpa coronar, el tejido de la corona, y forma entonces, y que recuerda entonces la forma externa de la dentina. ¿Se fija? Ahí tengo, ¿no es cierto?, un borde, ¿no es cierto?, de este esmalte. En la cámara pulpar también está entonces presenta cuernos pulpares, eso que está acá. Si tiene, ¿no es cierto?, ahí está representando este borde entonces, ¿no es cierto?, del esmalte, y la parte entonces inferior muestra la misma forma. Y son entonces producciones del tejido pulpar e interior de la cúspide. Ahí tengo la cúspide. Entonces, esa es la dentina coronar. ¿Cómo es la dentina, la pulpa dentaria? ¿Cómo está constituida? Es un tejido conectivo, ¿ya? Especial. Yo diría que tejido conectivo laxo, ¿ya? Muy inervado, muy vascularizado. Especial, que se encuentra encerrado en una cámara inextensible. No se puede extender más. Formada por ¿no es cierto?, esta cámara la forma entonces por la dentina. No sé, es como el traje cuando queda chico. No se puede agrandar más, ¿no es cierto? Entonces, es una cámara inextensible formada por la dentina. ¿Se fijan? Esta es la cámara pulpar y este es el canal radicular. Ahora bien, la pulpa radicular
se extiende desde la región cervical, de esta región, ¿no es cierto?, cervical del diente, hasta el ápice. Este es el ápice, C, ¿ya? Ahí está el foramen, bueno, ahí debe estar entonces el foramen apical, o foramina que tengo al lado. Entonces, se extiende desde la región cervical, ya de esta región, hasta el ápice, donde se continúa con el tejido apical, entonces el tejido periodonto, a través del foramen apical. Aquí no tengo ningún orificio, ese orificio sería el foramen apical, por donde entran los vasos sanguíneos, los nervios, ¿cierto? Y salen las venas también, pues. Y entonces se caracteriza, esta pulpa dentaria se caracteriza entonces por poder ser células mesenquimáticas, carece de fibra elástica y posee circulación sanguínea de tipo terminal. Ya vamos a ver cómo es la circulación. Y aquí tengo, ¿no es cierto?, dos tipos de, fíjese, la pulpa entre un diente joven, fíjese, muy ancho el canal radicular, muy ancha, y un diente viejo. ¿Se fija? Mira el canal radicular más estrecho. ¿Se fija? Y aquí también, pues. Fíjese, en este molar disminuye el volumen pulpar de la cámara pulpar. La pulpa se ha reducido considerablemente, ¿no es cierto?, por la continua deposición entonces de la dentina, ¿ya? Entonces, eh, en el piso, entonces, esta cámara pulpar. Entonces, esta cámara pulpar se empieza a disminuir de tamaño. Y aquí tiene algunas cosas interesantes, por ejemplo, eso claro, es predentina, ¿ya? Eso más granulado que está ahí son las zonas odontoblastos. Y esto son concreciones calcáreas que se producen en, en, eh, en la pulpa, ¿ya? Pulpolito, pulpitos le llaman, y son de este tipo. Y también a veces, ¿no es cierto?, se produce alrededor de vasos sanguíneos, como muestra acá, depósito de fosfato calcio perivascular. Entonces, en dentina secundaria, esta dentina es la que entonces produce el estrechamiento fisiológico de la cámara pulpar y de los conductos radiculares, como muestra aquí la cámara pulpar, y aquí los conductos entonces, o el conducto en este caso, un incisivo, ¿no es cierto?, un canino del conducto radicular o canal radicular. Y ahí tengo la pulpa coronal, la pulpa radicular. ¿Se fijan? Este es el cemento. Aquí sí que tengo foramen apical. Ese es el foramen apical, ese que está ahí, ese conducto salía. Entonces, donde sale el tejido periapical y se continúa entonces periodonto, ya el periodonto que tenemos acá afuera. Entonces, en un esquema tridimensional de los órganos pulpares, más o menos refleja, de los dientes permanentes, más o menos refleja la forma del diente. ¿Se fija? Por ejemplo, aquí tengo los incisivos, ¿no es cierto? Los, los caninos, los premolares, ¿no es cierto? Segundo molar y tercer molar. Estos son solamente, ¿no es cierto?, son la pulpa dentinaria que está mostrando la forma entonces que tiene el diente. Aquí tendríamos la dentina y más encima entonces el esmalte. Entonces, esta es la arcada maxilar izquierda y esta es la arcada maxilar, mandibular izquierda. Pero son exclusivamente la pulpa dentinaria. Veamos nuestra pulpa dentinaria. Fíjense, ese es el tejido conectivo que hay ahí. Tiene vaso sanguíneo, fibroblasto. ¿Cuáles son las características? Tiene células, fibras y matriz extracelular. Las células, primero la célula de pulpa, ¿no es cierto? Las células varían según su periodo de desarrollo o estado funcional. ¿Qué encontramos ahí? Fibroblastos. Son aquellas células que predominan en la pulpa. Sus prolongaciones establecen uniones de tipo hemosoma y gap juncho entre ellas. ¿Ya? Le dan más adherencia y conectividad entre las células, los fibroblastos. Estos fibroblastos tienen la capacidad de ingerir
y degradar el colágeno, es decir, son funciones de macrófago. En dientes jóvenes son células con características activas de síntesis de proteína. En dientes adultos son células de forma ovaladas, tipo fibrocitos. Otras células son las células mesenquimáticas indiferenciadas, células que realizan cerca de los vasos sanguíneos. Pueden diferenciarse a diferentes células, ya sea un odontoblasto o fibroblasto, son células totipotenciales. Células de defensa que encontramos también. Encontramos histocitos, vale decir un macrófago inactivo, los macrófagos activos, los mastocitos, plasmocitos, linfocitos, eosinófilos. Ya carecen este tejido de célula adiposa. No existe. Los histocitos en pulpa de dientes jóvenes, o sea, macrófago inactivo. ¿Qué más encontramos? ¿No es cierto? Vamos a encontrar los odontoblastos. ¿Cuáles son nuestros odontoblastos? Estos. Así que los odontoblastos, estamos hablando de los fibroblastos, ¿cierto? La célula mesenquimática, los de vasos sanguíneos, ¿cierto? Todos los elementos celulares, ¿no es cierto? Pero este tejido no tiene tejido adiposo. No posee célula adiposa. Pero también en la pulpa dentaria vamos a encontrar los odontoblastos. Y esto se ubica entonces en la superficie de esta pulpa, ¿ya? De forma un monoestrato, ¿ya? Da la sensación que es un epitelio estratificado. No, es un epitelio simple. De forma cilíndrica son estas células. Y su extensión entonces cirromática se llama la prolongación odontoblástica, localizada dentro de un tubo, una cavidad que se llama los túbulos dentinarios. Ahora, la parte más gruesa es la base o el cuerpo, ¿ya? Celular. Ahí se ubica un núcleo en forma ovoideo, de un citoplasma adyacente tiene numerosas mitocondrias, polirribosoma y retículo endoplámico rugoso dispuesto concéntricamente al núcleo. Y un Golgi vesícula secretoria se ubica entonces perinuclear. Tiene que tener cuenta, acuérdense lo que estas son secretoras, todo blasto, entonces tiene que enviar entonces envuelto en membrana toda su secreción, excepto la calcificación, ¿cierto? Ahora, las prolongaciones ontoblásticas, que son las prolongaciones de estos ontoblastos, no tiene retículo endoplámico ni ribosoma, solamente un citoesqueleto con abundantes microtúbulos, microfilamentos y algunas vesículas y ocasionalmente mitocondrias, ¿no es cierto?, al atravesar la predentina, o sea, estas son nada más que hay. Son de forma cilíndrica en la corona y tiene aproximadamente 35 micras de longitud, ¿ya? Cuidales en la zona media de la raíz y aplanada cerca del ápice. Entonces varía su forma. Y aquí tenemos entonces nuestros odontoblastos. Se fija, son células cilíndricas, funcionales. Este es el cuerpo celular, ¿ya? El cuerpo celular de odontoblastos está activo, muestra entonces un núcleo ovalado, ovoideo, ¿ya? Cromatina laxa y puede tener hasta 4 nucleolos. O sea, es una célula extremadamente activa. 4 nucleolos. Imagínense que el sistema nervioso es un nucleolo muy prominente, muy grande. ¿Por qué razón tiene esto? Acuérdense que el núcleo entonces son los que sintetiza RNA mensajero, ¿no es cierto? Para la síntesis de las proteínas que tiene que sintetizar el vesículo mámico rugoso. Ok, entonces puede tener hasta 4. El núcleo está entonces situado a nivel del extremo basal de la célula y se encuentra entonces rodeada por una membrana nuclear, obviamente. Eso que está ahí. El citoplasma ahora, esto que está acá, es posible observar un retículo endoplámico rugoso, eso que está ahí, bien desarrollado perinuclear, todo eso que está rodeando lo perinuclear, ¿no es cierto? Y que ocupa gran parte del citoplasma, eso que está ahí. Un complejo o aparato de Golgi, mire, eso que está ahí, eso es Golgi, ¿se fija? Bien desarrollado, situado centralmente en la parte central del citoplasma supranuclear y compuesto por un conjunto de vesículas
¿ya? Y cisterna de paredes regulares. Esos ciclos corresponden cuando el Golgi está muy funcional, muy activo, entonces tiene que estar envolviendo en membrana y lo que produce, como está en activo, esa zona se dilata del Golgi. Ya el extremo maduro, me refiero. Y posee numerosas mitocondrias y que se encuentra regularmente distribuida a través de todo el cuerpo de las células. Esos son el esquema, esas son las mitocondrias. Esto lo hizo un autor, ¿no es cierto? Un dibujo. Y esta es la prolongación odontolástica. Esa es la predentina y esta es la dentina. Secundaria, por supuesto. Ahora, los odontoblastos presentan uniones, ¿ya? Uniones GAM y presentan uniones de hemosoma. Y fíjense, los hemosomas son bien particulares. Entonces, este es de un texto, ¿ya? Esto bastante actualizado. Varios tipos de uniones ocurren entre los odontoblastos adyacentes. Uniones similares a hemosomas, similares, no iguales, que no contienen la placaficación. Fíjate, no poseen placaficación. De los hemosomas típicos epiteliales y se encuentran a lo largo de la superficie lateral de los odontoblastos. Aquí tengo un odontoblasto, sus mitocondrias, su núcleo, ¿cierto? Su nucleolo. Entonces, en la superficie lateral, entonces encontramos demosomas, pero demosomas diferentes, sin placa de fijación. Entonces, este tipo de unión puede entonces promover la adhesión celular célula a célula y jugar un papel entonces en el mantenimiento de la polaridad de los odontoblastos. También posee uniones tipo gap junction o nexo, que es el que está acá, ¿ok? Entre las superficies laterales de los odontoblastos. Estas uniones especializadas pueden ofrecer caminos para la transferencia intercelular de iones y pequeños metabolitos solubles en agua, y así jugar entonces un papel de control de la citodiferenciación de los odontoblastos y la mineralización de la dentina. Claro, porque tiene que mineralizarse, entonces por esta zona pasan los gascunchos iones, calcio, ¿ya? Ok, entonces el contacto más importante entre los odontólogos está entre el cuerpo celular y las prolongaciones odontoblásticas. Y aquí tengo el cuerpo, ¿no es cierto?, del odontoblasto. Este es el citoplasma, está su núcleo. Esta reacción contiene entonces un aparato de unión ocluyente, desmosoma y estructura de una red terminal que contiene entonces uniones muy apretadas. Entonces consisten entonces uniones muy apretadas. Estas uniones apretadas se observan exclusivamente en estas regiones y pueden prevenir entonces el paso de material entre los odontoblastos. Ahora, las prolongaciones odontoblásticas corresponden entonces, ¿no es cierto? Corresponde la prolongación que se proyecta dentro del tubo dentinario y en un odontoblasto joven activo se observan vesículas secretoras y escasos organelas. No es muy rico, más bien tiene más un citoesqueleto, ¿eh?, de microfilamentos y microtúbulos. El citoesqueleto entonces está constituido por microtúbulos y microfilamentos, entre los que destacan los filamentos intermedios de dimentina, y es el encargado de mantener entonces la forma celular, especialmente a nivel de las prolongaciones, donde los filamentos, ¿no es cierto?, se disponen linealmente, como nos muestra ahí. Fíjense esa estructura, estas rayitas que están ahí. Entonces se disponen linealmente, ¿ya? Cuando la célula realiza los movimientos de retroceso de su actividad, entonces, dentinogenética. Claro que sí, pues tiene que estar de esa manera porque acuérdense que esta prolongación se va retirando, ¿se fija? Entonces estas prolongaciones se disponen linealmente. Cuando esta célula realiza entonces los movimientos, esa es la disposición, no pueden estar transversal, para entonces el retroceso de su actividad dentinogenética,
cuando está formando dentina. Se va retirando el odontolasto. ¿Se fija? En ese sentido. Por eso tiene que tener entonces filamentos paralelos a lo largo de la prolongación odontolástica. Los microfilamentos y microtúbulos. ¿Y cuál es la función del odontolasto? Los odontolastos tienen una función secretora o de secreción y síntesis. Los odontoblastos son aquellas células secretoras cuya principal función es sintetizar componentes de la matriz orgánica, principalmente el colágeno tipo 1. Los odontoblastos también producen varias sustancias bioactivas como citocinas o citoquinas, factores de crecimiento y presentan moléculas que están involucradas en reacciones de defensa y reparación. Entonces, con esta propiedad los odontoblastos pueden ser considerados como una célula defensiva, que actúan como la primera célula del complejo pulpo-dentinario que se encuentra con los rectos bacterianos transdentinarios, o sea que han atravesado, ¿no es cierto?, por la injuria, por la carie a través de los tubos dentinarios, entonces por eso, por los restos bacterianos transdentarios, que han migrado entonces por el tubo dentinario. Acuérdense que el tubo dentinario no está solo, sino que existe un fluido que es exudado del odontoblasto. Por lo tanto, por ahí migra la bacteria. Además de la actividad sintética o de síntesis, los odontoblastos están involucrados también en la degradación de los componentes orgánicos, vía de producción de un grupo de enzimas denominadas la metaloproteinasas. Perdón, entonces, estas son las que digieren colágeno de la melisco, como las colagenasas, gelatinasas, diestromicelicinas, electromicelinas. Entonces, estas metaloproteinasas, ¿no es cierto?, van a destruir entonces contienen la colagenasa, gelatinasa y la estromicelinas, que son enzimas, ¿no es cierto?, que catalizan la degradación de macromoléculas de matriz como los colágenos y los proteoglicanos. Y tiene también una inmunidad innata. Los odontoblastos, ¿qué más hacen? Los odontoblastos están inmersos en la inmunidad innata, como en las primeras células expuestas a los ataques bacterianos derivados entonces dentinalmente, los que atraviesa entonces ya por los túbulos dentinarios. Estos odontoblastos ahora, ¿no es cierto? Aquí tengo un odontoblasto, un preodontoblasto, fíjense, son de forma alargada, cilíndrica, ¿no es cierto? Un secretor cilíndrico, un transicional, ¿ya? Y un envejecido. Se fijan, van cambiando. Este es cuando está el diente joven. Este es el que va formando entonces nuestra dentina. Aquí poca secreción ya, ¿no es cierto? Pero la vesícula, ¿no es cierto? La que tenemos aquí corresponde entonces a depósito, ¿no es cierto?, de lo que está sintetizando, no lo está liberando. En cambio, esto lo está, vesículas secretoras, ¿se fijan? Lo está liberando. Y aquí tengo poca secreción todavía porque son preodontolastos. Este es nuestro odontoblasto funcional, ¿no es cierto?, joven, que sintetiza la dentina. ¿Ok? Entonces el odontoblasto o dentinoblasto es la célula más característica del complejo pulpo-dentinario. El odontoblasto es la célula más diferenciada de la pulpa y es una célula entonces postmitótica derivada de la cresta neural. ¿Qué fibra encontramos en la pulpa? Las fibras de la pulpa, ¿no es cierto?, son fibras colágenas y reticulares. Las fibras colágenas, esas que están ahí apuntadas con la flecha, corresponden a finas fibras colágenas tipo 1.
predomina en la pulpa del diente joven, engruesan con la edad e influencias externas como las caries, las obturaciones también. Se ubican entonces en mayor cantidad en la zona apical de la pulpa dentaria, en la parte entonces de la raíz, ¿ya? Del ápice. Ahora, con la edad el tejido varía. La pulpa dentaria se pone mucho más fibrosa que la pulpa de jóvenes. Por eso estas son fibras colágenas finas. Y podríamos decir que se transforma en un tejido más fibroso en la pulpa de los adultos de avanzada. Las fibras reticulares, también llamadas las fibras de von Korff, ¿ya? Son fibras colágenas de tipo 3 que se encuentran en toda la pulpa, pero abundantemente en los inicios de la odontogénesis, ¿ya? Odontogénesis, la formación. Ahora, la sustancia fundamental de la muerte tiene un aspecto de un gel denso y está compuesto por glicosaminoglicano, ácido hialurónico con rutinsulfato. ¿Qué más tiene? Glicoproteína y agua. Dentro de las glicoproteínas tenemos la fibronectina, que se ubica en la capa de los odontoblastos, alrededor de los vasos sanguíneos y abundantemente en la zona regular que es coronal. ¿Cómo está constituida la estructura de una pulpa? La pulpa entonces tiene 4 zonas. Una zona odontoblástica, esta que está acá, ya, esa que está ahí, la zona odontoblástica. Zona externa del pulpa compuesta por los odontoblastos, algunos son zonas amelínicos que son terminales y capilares sanguíneos. Luego viene una zona acelular, área con escasas células que se encuentra bajo los odontoblastos. Esta zona aquí se ubica el plexo nervioso subodontoblástico o de Ryscoe, ¿ya? Algunos fibroblastos y capilares sanguíneos. Vamos a ver los cortes en un esquema más bien. Luego viene la zona celular, vamos mostrando acá. Esa es la zona odontolástica, zona acelular. Esto viene, este granulado que corresponde a la zona celular. Esta región es rica en fibroblastos y células mesenquimáticas. Y después viene la zona central que está ahí. Y luego, la zona central, la zona de tejido conectivo, entonces, el dientesco en la axón, ¿cierto? Con mayor cantidad de fibras colágenas y poseen troncos nerviosos y vasos sanguíneos. ¿Ok? Esa es la disposición, la estructura de la pulpa. Ahora veámoslo. Primera zona odontoblástico. Esto que está aquí están los odontoblásticos. Si uno lo mira, da la sensación de ser un epitelio estratificado, pero es un epitelio simple. Quería ser estratificado nada más. Entonces es un epitelio simple. ¿Qué más tengo? La zona celular, esta, con escasos fibroblastos. Aquí se encuentra el plexo nervioso subodontoblástico. Luego tengo la zona celular. Esta es la zona celular más teñida. ¿Se fija? Por muchos núcleos de fibroblastos y células mesenquimales. Y de aquí a acá, la zona central, la que tiene como una letra Z. Para el otro lado, ¿qué tengo? Esto rosado más claro es la predentina. Esa es la predentina. Y esto que está acá es la dentina. ¿Qué dentina? Secundaria. ¿Se fija? Probablemente eso sea la dentina primaria y esta es la secundaria que cambia la orientación. Entonces, no tenemos la zona odontoblástica, ¿sí? Alguien me llamó. Alguien quiere conversar. ¿Qué pasó? ¿Jason quiere hablar conmigo o no? Wow, no sé quién me llamó, po. ¿Quiere hacer alguna pregunta? Esto es lo que encontramos en la pulpa. Ya, así está compuesta, pero vamos a hablar después de los vasos sanguíneos, las circulaciones de los nervios. Pero el tejido que encontramos una primera capa entonces o zona, ¿no es cierto?
odontolástica. Luego tengo esta zona bastante clara, ¿se fijan? Con pocas células, por eso se llama zona entonces acelular. Escasos células, algunos fibroblastos, y aquí se encuentra un plexo nervioso, el subodontoblástico. Luego tengo la zona celular, esta que está acá, densamente poblada por células fibroblastos y células mesenquimáticas. Y luego de aquí para acá se notan cierto diferente la contextura del tejido, es la zona central, que contiene, por supuesto, fibroblastos, células de defensa, vasos sanguíneos, fibras, colágeno, ¿cierto? Delgadas, fibras reticulares. Entonces, en nuestro complejo pulpo dentinario, aquí tengo la predentina, esta es la dentina secundaria, y esas estructuras que están ahí, eso blanco, son los túbulos dentinarios, ¿se fijan? Túbulos dentinarios. Ahora, si usted observa aquí, la predentina llega hasta ahí, de ahí hasta acá. La predentina tiene esa estructura más de color más oscuro, esas son las calcoferitas. ¿Qué son? Entonces son depósitos de calcio, fosfato calcio y carbonato de calcio en forma esférica, que se van uniendo y se va calcificando entonces la dentina. Luego tengo aquí la zona ontolástica. Estos son todos los ontoblastos. Ahí está su núcleo, ahí está su citoplasma, y ahí está algo que insinúa su prolongación ontoblástica. Y más abajo tengo la zona celular en esta fotografía. Entonces, esa es la dentina secundaria, esa es la pedentina, esas son las calcoferitas, y esa es el área entonces la zona ontolástica, y más arriba tengo la zona acelular. Aquí tengo lo mismo, ¿no es cierto? Aquí tengo la zona ontoblástica, luego tengo la zona acelular, luego la zona celular y la zona central. Y aquí tengo hacia arriba, tengo entonces la predentina, y esa estructura que están ahí corresponde a las calcoferitas, ¿ya? Esa es la dentina secundaria, y esa es entonces la predentina, que contienen calcoferitas, porque se están formando. Entonces se está calcificando y así empieza la calcificación. Pero esto como sigue retirándose para acá, ¿no es cierto?, odontoblasto y formando entonces una dentina, esto indudablemente se va a funcionar de esta manera, aquí en este punto, de tal manera que siempre existe entonces, si las células están activas, una predentina. Entonces, zona de los odontoblastos, ¿cierto? Esa es la disposición que tiene entonces el compartimiento extracelular. ¿Se fija? Es su núcleo del odontoblasto, ese es su citoplasma, ¿se fijan? Pero están dispuestos una al lado de la otra. Da la sensación del ser epitelio estratificado porque los núcleos están a distintas alturas, nada más que eso. Pero es un epitelio simple. Dije epitelio, no, es un tejido, los odontoblastos se encuentran formando una estructura entonces simple, ¿ya? No estratificado. Disculpe, dije epitelio, acostumbrado a hablar de epitelio simple. Este corresponde, ¿no es cierto? Perdón. Esa es la predentina y esta es la dentina secundaria. Esta es entonces la pulpa dentinaria. Aquí está la zona del odontoblasto, la zona celular, algo se nota aquí, ¿no es cierto?, de la zona celular y la zona central. Y fíjense que hacia la región de la región apical, se fija, va variando la forma del odontoblasto, o sea, van disminuyendo, miren, terminando, ¿no es cierto?, en la parte apical o la porción apical del diente, con celo entonces de forma aplanada, poco activa, ¿ya? Entonces son cilíndricas, en la región entonces, ¿no es cierto?, superior, a nivel cervical, va variando a nivel del cuello, ya son cúbicas, y hacia abajo son planas. ¿Se fijan? Aquí se nota que son cilíndricas porque están ocupando un gran espacio, aquí son más aplanadas. Ahora, ¿cómo es la vascularización? Ahí se ha hecho, ¿no es cierto?, se ha sacado toda la parte mineralizada, pero antes de eso se ha hecho la inclusión en resina, ¿ya?, de los vasos sanguíneos. Entonces después se saca
la parte mineralizada se mineraliza el diente, que es lo que queda, la resina, ¿cierto?, que se introdujo por los vasos arteriales y capilares y venas. Ahora, de la cámara pulpar y el canal radicular, por supuesto. Esta es una vista, ¿no es cierto?, más tangencial, esta es una vista más al medio tangencial y este más superficial el corte. Ahora, fíjese, los vasos sanguíneos van a entrar y salen por la pulpa, de la pulpa al foramen apical, por el orificio único, no dije único, no, por el orificio principal, porque tiene orificios laterales, también se denomina la foramina. Entonces, van a entrar y salen entonces de la pulpa por el foramen apical, el orificio principal. ¿Qué es lo que entra? Arteriola de 150 micras de diámetro, acompañada por nervios simpáticos y sensitivos. ¿Ya? Muy importante. Gracias. Coffee. Este es el apoyo logístico. Ok. Entonces van a entrar vasos sanguíneos, ¿no es cierto?, por el foramen apical, arteriola de más o menos gruesa de 150 micras, que es que están ahí, ¿ya? Acompañada por fibras nerviosas, ¿no es cierto?, de nervios simpáticos y sensitivos. Ahora, en la pulpa, aumenta entonces su lumen y pierden ahí, ¿no es cierto?, las capas musculares. Y van a dirigirse entonces por el centro de la pulpa, enviando ramas de capilares. Fíjense aquí, por el centro de la pulpa, envían ramas de capilares, ¿se fija?, a la altura de los plexos subodontolásticos. Por eso le digo yo que este es un corte medial, ¿ya? Y este es un corte muy tangencial, donde se ven entonces las ramas de los capilares, no la parte central de la pulpa, donde están los vasos de la arteriola. Pero van entrando entonces ramas de capilares, ¿se fija? Ahí se capilarizan, ¿ok? A la altura entonces del plexo subodontoblástico que vamos a ver a continuación. Y aquí se puede ver entonces el foramen de canal radicular, ¿no es cierto?, con estos vasos sanguíneos, y van siempre viajando por las partes central de la pulpa, igual que acá. Y aquí entonces envían ramificaciones, ¿no es cierto?, de capilaridad y se ramifican. Entonces, los vasos sanguíneos que no poseen ningún haz nervioso, acompañando dependiente entonces por la foramina. ¿Qué son las foraminas? Son orificios secundarios, ¿ya? Y estos no van acompañados por haces nerviosos. La circulación sanguínea establece entonces la presión tisular que se halla en los compartimientos extracelulares de la pulpa y que se continúa entonces dentro de la dentina, que ocupa entonces el espacio existente entre las prolongaciones de los odontoblastos y las paredes de los túbulos dentinarios. Los cálculos de volumen de este líquido en la porción coronaria es un 20% del volumen de la dentina, cerca de la pulpa, y un 4% cerca del esmalte. Y el volumen promedio del líquido de la dentina es un 10%. Sus vasos entonces tienen origen común con la irrigación del periodonto y drenan por las mismas vías entonces hacia la región mandibular. Drena entonces por venas o venas de pequeño calibre. Y aquí tengo un corte histológico, de la pulpa. De aquí está mostrando cómo se envían entonces, ¿no es cierto?, ramas de capilares sanguíneos, ¿ya? Incluso se introducen, vamos a ver, en la predentina y giran después. Esos son capilares sanguíneos. Esos son los plexos o ramas de los capilares. Y ahí tengo entonces, ¿no es cierto?, un vaso sanguíneo, ¿ya?
las células inmunocompetentes, o sea, los linfocitos de la pulpa dentaria entran en contacto con el endotelio vascular y también tiene una estrecha asociación con las terminaciones nerviosas libres. Estas son terminaciones nerviosas libres. Entonces pueden tener un estrecho contacto para defensa de la pulpa. Y este es un vaso sanguíneo de la pulpa dentaria. ¿Se fijan? Con células entonces endoteliales y en su interior red de eritrocitos. Ok, ¿cómo es la inervación ahora? Yo creo que con este concepto estoy terminando. Qué lástima, porque me hubiese gustado si la segunda, esta está muy decidora. Hagamos lo siguiente mejor. Dejemos hasta aquí la inervación pendiente. Hasta el miércoles. ¿Les parece? ¿Por qué razón? Porque yo el miércoles voy a mostrar esta diapositiva que es mucho más decidora de lo que estamos hablando. Fíjense, estos son los vasos sanguíneos. ¿Se fijan? Estos son los vasos sanguíneos. Mire cómo penetra, ¿no es cierto?, alrededor del odontoblasto y giran. ¿Se fija? Y este es el plexo subodontoblástico, que se introduce por los odontoblastos, continúa hasta 2/3, nada más. Perdón, un tercio, un tercio. Un tercio del canal o el túbulo dentinario. Y ahí existe una teoría entonces del dolor, ¿ya? Que la vamos a ver a continuación. Por eso si quisiera esta diapositiva sacarle mayor, ya incluso tengo una colore, ¿ya? Esa, por ejemplo, fíjense cómo los capilares sanguíneos se introducen por entre los odontoblastos, ¿se fijan? Y aquí se muestra cómo las fibras nerviosas, ¿no es cierto?, atraviesan entre los odontoblastos y siguen hacia arriba, hasta un tercio nada más. Yo quisiera dejar hasta aquí, por razones que ya terminamos hace rato, 20 para las 11. Dejemos entonces la inervación para el próximo miércoles. ¿Le parece? Inervación. ¿Dónde estaba yo? Aquí. Vascularización. Vaya. Esta. La diapositiva 64. Estamos terminando ya el complejo pulpo-dentinario. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? No, profe. ¿Quién me habló? ¿Kathleen? ¿Catherine? ¿O no? Hola. ¿No? ¿Quién fue? ¿Martina? No, Catherine. Ya. Ok. No hay pregunta entonces. Yo ahora tengo clase en 5 minutos más, porque otros 10 para 11 con medicina. O sea, 10 para la, no, pues 10 para las 12 o 10 para las 11. Si no hay pregunta, entonces nos veríamos el miércoles. La materia se está terminando, ya tenemos casi el 60% de la materia, porque después entramos al periodonto, terminamos el periodonto y entramos a ATM y terminó la materia. De tal manera que ya deberíamos pensar cuándo hacemos la segunda evaluación. Acuérdense que esta segunda evaluación tiene un 40% de la nota, ¿ya? Tiene mayor ponderación porque estas son las competencias genéricas que usted tiene que desarrollar. ¿Ok? Como el miércoles nos vamos a ver hasta dónde avanzamos para hacer el práctico entonces de esmalte de dentina y complejo, en un fondo complejo pulpo dentinario. ¿Ya? Y ojalá el periodonto también. ¿Ok? Ok, Javier, profe. ya está. Sí, profe, yo cacho que esta semana vamos a terminar. Yo pienso que sí. Y tal vez dejando un remanente para el lunes.
Tal vez, ya, el ATM. A veces que ustedes ven después en especialidades, ¿no es cierto? Es ATM y en anatomía también. Entonces, ATM lo van a ver en anatomía, histología, ¿no es cierto? Especialidades. Bien, pues. Entonces, si no hay pregunta, dime, Mauricio. A ver, no he mandado ningún de los prácticos. Sí, cómo no. Pero ¿sabes una cosa, Mauricio? Escríbemela, mándame un email. Dile a Catherine, ¿no es cierto? Catherine se llama nuestra delegada, ¿cierto? Que me mande entonces la solicitud, ¿ya? Porque a veces yo te digo, perfecto, pero no las mando porque ¿qué tengo que hacer? Se me olvida que tengo que mandar eso. Entonces, que me mande un correo, ¿ya? Señalando que PTT de los prácticos necesitan. Wow. Entonces, espérate un poco, voy a tener que anotarlo. Menos mal que traigo, ¿no es cierto?, mi ayuda de memoria acá. ¿Ya? Se lo acabo de reenviar por si acaso. Ah, ya, perfecto. No, entonces no noto nada. Gracias, no sé qué me dijo Valentina o Catherine. Es que no alcancé a ver quién me habló. Catherine. Catherine. Buenos días, Catherine. Hola, profe. Nos vemos entonces el día miércoles con inervación de la pulpa dental. Y aquí vamos a hablar, ¿no es cierto?, de nervios amelínicos y mielínicos, ¿ya? Y nervios que netamente van a sensibilizar o van a inervar a los vasos sanguíneos, ¿ya? Y ahí van a formar entonces, los otros nervios van a formar entonces los plexos subodontolásticos. Y vamos a hablar de la teoría del dolor, ¿ya? Porque existen 3 dolores muy fuertes del ser humano, insoportables. El dolor de parto que tienen las damas, el dolor de la pulpa dentaria, ¿no es cierto?, con una carie, el dolor dental y los cálculos renales. Yo no he tenido ninguno de esos, pero ni tampoco nunca voy a tener el de parto, pero de todas maneras dicen que son extremadamente fuertes. Ya, tengo que entrar ahora en medicina. Gusto saludarle, disculpen el comentario que hice, pero dice, es así la vida. Dice que esos son los 3 dolores más fuertes que existen, ¿no es cierto? Cálculo renal es terrible, po. Y el dolor de parto también, po, ¿no es cierto? Y si no, pregunten a una persona que tiene una carie y va con dolor al dentista, es terrible, ¿no es cierto? Y no se pasa con nada. Ok, entonces los dejo y que tengan buen día. Nos vemos entonces el día jueves y el miércoles, perdón, el miércoles y el jueves, bien digo, con el práctico, probablemente. ¿Ok?